Hola, soy Rodrigo Gómez de la Fundación CSFOR, somos socios del proyecto Erasmus Plus for STEAM y lo que queremos con este vídeo es mostraros la importancia del aprovechamiento cinegético para los pequeños propietarios forestales privados. El sector de la caza en España en 2018, según un estudio presentado este año por la Fundación Artemisan, genera más de 6.000 millones de euros de ingresos, lo que supone un 0,3% del Producto Interior Bruto de España, algo equivalente a la venta neta de vino en el país. Genera 187.000 empleos, lo cual es una cifra muy importante para las comarcas rurales en España. Castilla y León, en concreto, como la segunda comunidad autónoma, región más grande de la Unión Europea y con apenas poco más de 2 millones de habitantes, la actividad cinegética es fundamental para la economía rural y los titulares de los aprovechamientos privados, forestales privados, tienen en la caza un insumo muy importante para su economía local. A lo largo de este vídeo vamos a tratar de demostrar toda la cadena de valor de la caza con ejemplos en la provincia de Soria, en Castilla y León, para tratar de demostrar que para un propietario forestal privado es muy interesante la puesta en valor del aprovechamiento cinegético. Gracias. Hola, soy José Antonio Lucas, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria y responsable de la gestión cinegética en la provincia. En este vídeo se pretende hacer puesta en valor de los propietarios privados de la caza como un recurso más que tiene una posibilidad de aprovechamiento y totalmente sostenible con los recursos en sí. Desde el Servicio de Medio Ambiente lo que procuramos es, tanto en la propiedad pública como en la privada, controlar esa gestión mediante la elaboración de planes cinegéticos. Ahora mismo la caza es una necesidad, el aumento de la cabaña ganadera es un hecho ya notable, motivado por varias causas. El aumento de la superficie forestal en estos últimos 30 años tenemos en Soria más de 28.000 hectáreas forestales aumentadas. Hay un despoblamiento rural que ha obligado a que pues se densifiquen esas masas y ha favorecido el hábitat de especies cinegéticas. Y bueno, por otro lado, también tenemos una falta de predadores naturales. Todo esto lo tiene que suplir la caza, y la caza es el método de control de estas poblaciones cinegéticas. Por otra parte, ¿qué conclusiones tenemos o qué nos provoca el exceso de animales cinegéticos? Bueno, pues a efectos humanos tenemos un mayor número de accidentes en carreteras, hay un mayor aumento de los daños a cultivos y bueno, fundamentalmente también, y de hecho tenemos la prueba últimamente, hay grandes enfermedades o epizootias de esta cabaña ganadera por ese exceso de población, pues como el brote de sarna que hemos tenido recientemente, o bueno, casos similares que se pueden plantear en el futuro si hay un exceso de cabaña cinegética. Lo que es, la Junta de Castilla y León lo que pretende es controlar la actividad cinegética mediante el control de los planes cinegéticos que se presentan tanto a nivel público como privado. Soria es una provincia donde la superficie cinegética llega al 97%, prácticamente un 85% son cotos de caza privados y un 11-12% son lo que es la Reserva Regional de Caza de Urbión y las zonas de caza controlada. Bueno, en la parte pública nosotros somos los que ostentamos los derechos cinegéticos, elaboramos los planes y los propietarios son los que venden las piezas de caza objeto de estos planes cinegéticos. En la parte privada, la política de la Junta de Castilla y León es dar libertad a los titulares de esos derechos cinegéticos para presentarnos el plan. Normalmente son planes a 5 años y el objeto de la administración es aprobar esos planes cinegéticos y bueno, pues establecer esos límites de capturas y bueno, pues adecuar la normativa cada año con las órdenes de veda a la normativa general, que es la ley de decretos que desarrollan esa normativa de caza.